Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 243 entrega. ¿No puedo entrar? La primera reacción de Lukin fue quedarse estupefacto. Nunca antes se había encontrado con una situación así. El llamado golpe en la cabeza era solo una forma de describirlo. En realidad, Lukin no sintió ningún dolor. En su estado actual, parecía que incluso si algo pudiera tocarlo, no podría lastimarlo. Por lo menos, esta restricción no podría. Después del shock inicial, se llenó de alegría. Aunque estaba bloqueado y no podía entrar, y no podía ver lo que había detrás, Lukin sabía que solo había dos posibilidades para lo que había detrás. Primero, su nivel era tan alto que no podía pasar ni siquiera con la capacidad de viaje que le otorgaba el sistema. En segundo lugar, esta cosa podría tener alguna conexión con el sistema. O más bien, las habilidades de los dos podrían provenir de la misma fuente. Por eso fue capaz de bloquear a Lukin. Pero sin importar cuál fuera la situación, demostró que lo que vino después fue probablemente extraordinario. Esto hizo que Lukin pensara en el reino secreto debajo de la mina de piedra de energía en la montaña Yuyan, más allá del espacio. Esa fue la primera vez que pudo tocar algo en su forma de conciencia superior. En ese momento, tocó el trono en el palacio subterráneo y lo usó para abrir el reino secreto más allá del cielo estrellado. En ese entonces, después de ingresar al plano secreto, la criatura humanoide hecha completamente de Starlight le dijo algo inexplicable. Luego, cuando tocó a la criatura, una fuerza entró directamente en su cuerpo a través de su conciencia. De esto, también obtuvo el modo Dios de la estrella, el poder divino de la estrella, el cuerpo sagrado de las estrellas y la técnica de la antigua estrella en ascenso. En la actualidad, aparte de la habilidad innata del cuerpo sagrado de las estrellas y la técnica de la antigua estrella en ascenso, aún tenía que usar las otras cosas. Star God Mode podría otorgar una parte de su poder estelar a un miembro del clan para el combate. Nunca lo había usado antes porque no era particularmente necesario. Después de todo, era bastante caro. En cuanto al poder divino de las estrellas, solo era efectivo en él y podía aumentar en gran medida su poder de combate. Sin embargo, después de obtenerlo, no tuvo oportunidad de pelear con nadie, por lo que, por supuesto, no tenía ningún uso para él. Pero no importa que, todas fueron ganancias enormes. Y esta vez, encontró algo que podía tocar. Sin embargo, la situación era muy diferente. Esta vez, se había encontrado con una restricción que le impedía entrar. Trató de tocar la puerta de nuevo y descubrió que había una fuerza muy fuerte adentro. Incluso si cambiaron de dirección y atravesaron el suelo o las paredes, no pudieron avanzar cuando encontraron la restricción. Sin embargo, cuanto más no podía entrar, más curioso estaba Lukin sobre la situación en el interior. Creo que lo que dijeron Wan y ese hombre Lu probablemente sea cierto. Lukin pensó. Parece que el legendario dios ciervo realmente existe. Parece que este tesoro oculto fue dejado atrás por el antiguo ciervo divino. De lo contrario, su estado no sería tan alto. Bajo tales circunstancias, solo aquellos con líneas de sangre pura transmitidas por el ciervo divino están dispuestos a ofrecerse para abrir este lugar. En opinión de Qian, todavía hay beneficios en mantener viva a esa demonio. Más tarde, tendremos que aceptar sus condiciones. Olvídalo, lo trataré como matar menos. Todavía tengo que ver si ese viejo ciervo está dispuesto. Si realmente no pudiera hacerlo, solo podría atravesar este bosque divino de ciervos y capturar a todas las bestias demoníacas aquí o antes de negociar con la venada. Con su personalidad de santa, con las vidas de miles de bestias demoníacas como moneda de cambio, debería estar de acuerdo. Sin embargo, esto será más una pérdida. No solo no podremos obtener el botín de guerra al matar a las bestias demoníacas, sino que también tendremos que pagar el costo de la guerra. De todos modos, volvamos y hablemos de eso. Mientras estaba pensando, de repente sintió que el mundo se estremecía. Esta vibración no tenía nada que ver con el reino místico. Debería ser otra ronda de bombardeo del camión de ruptura de conjuntos, lo que provocaría que el conjunto protector del divino de Air Forest se invirtiera. Mirando el estado caótico del divino bosque de los ciervos, ronda tras ronda de fuego de cañón era equivalente a hacer sonar una alarma en los corazones de estas bestias demoníacas. En el futuro, probablemente estarían de acuerdo con cualquier condición que propusieran los humanos. Después de que Lukin voló de regreso al campamento de cultivadores humanos, envió una transmisión de voz a Li Yanlin y Lu Chaoxi para informarles su decisión. Ese lugar secreto es más valioso que matar algunas bestias demoníacas, y también puede salvarnos de las pérdidas en la batalla.
Acepte a ese demonio ciervo hembra y déjele decirle a ese viejo ciervo que si el divino bosque de los ciervos se rinde incondicionalmente, podemos perdonarles la vida. Lu Chaoxi ya estaba acostumbrado a escuchar la transmisión de voz. Sin embargo, aunque Li Yanling no estaba sorprendida, todavía no estaba acostumbrada. ¿No estaba su suegro en Yuyan? ¿Podría controlar la situación de la batalla en cualquier momento desde una distancia tan larga? Además, incluso la gente misma no sabía lo que había dentro del área mística del divino bosque de los ciervos, pero dijiste que los beneficios eran mayores que matar a miles de bestias demoníacas. Eso fue más de 200.000 piedras espirituales. Cuando vio la extraña expresión en el rostro de Li Yanling, Lu Chaoxi supuso que su esposa debía haber recibido el mensaje de su padre. Él dijo: no te preocupes demasiado. Padre siempre tiene razón. Él no está equivocado. Sí. Li Yanling reprimió las dudas en su corazón. Los dos podrían ser considerados como el comandante y subcomandante de esta guerra. Dado que los dos habían tomado una decisión unánime, era muy difícil para las personas de abajo tener espacio para objetar. Después de todo, aunque la familia Lu no constituía la mayoría de las tropas del norte, la mayoría de los cultivadores de alto nivel eran de la familia Lu. Las decisiones de la familia Lu eran tan importantes como sus palabras. Anuncios de Put Future. Las conversaciones de paz solo comenzaron después de la siguiente ronda de bombardeos. Lu Chaoxi y Lu Chaoe trajeron las enredaderas de venado atadas y llegaron frente al bosque de los dioses venado. El Emerald Mist rodante estaba justo enfrente de ellos. El viejo ciervo pudo ver esta escena. Al principio, pensó que los cultivadores humanos habían venido a obligarlo a abrir la formación de protección del bosque a costa de la vida de su hija. Si ese fuera el caso, definitivamente no estaría de acuerdo. Aunque las posibilidades de que el divino de Forest resistiera los ataques de los humanos eran muy escasas en función de la situación actual, no podían simplemente no resistir y esperar a ser asesinados. Sin embargo, no supo cómo reaccionar ante las siguientes palabras de su hija. Padre de Qian Qian, ya les he contado a estos humanos sobre la tierra secreta. Han acordado que siempre que abramos la matriz de protección del bosque y nos rindamos incondicionalmente, estarán dispuestos a dejar ir a todos los miembros de nuestro clan en el divino de Forest. En ese momento, los ayudaré a abrir el lugar secreto, Pishiu. ¿Un lugar secreto? ¿Puedes abrir el lugar secreto? El viejo ciervo obviamente no sabía nada de esto. Hace 3 años, descubrí que mi conexión con la tierra secreta se hacía cada vez más estrecha. En un sueño, soñé con mis antepasados y también encontré la manera de abrirlo. Hubo un momento de silencio en la formación de protección del bosque, y la voz del viejo ciervo volvió a salir. Estos humanos nos están mintiendo. Incluso si nos rendimos y abrimos la tierra secreta, es posible que no nos dejen ir. Lu hombre estaba atónito. Miró a los dos cultivadores del clan Lu a su lado. No hay motivo para que mienta sobre esto, dijo Lu Chaoxi. Puedo garantizar esto en nombre de la familia Lu. Me creeré tus tonterías. Lu Chaoe no pudo evitar decir. Si me preguntas, no tienes muchas opciones ahora. Si no atravesamos el divino bosque de los ciervos, la gente estará en una gran miseria. ¿Por qué no te rindes? ¿Abres el lugar secreto como prometiste y apuestas si cumpliremos nuestra promesa? Por un lado, moriría sin ninguna duda y, por otro lado, aún podría haber esperanza de supervivencia. Incluso si no tienes miedo a la muerte, puedes pensar en las miles de personas de tu raza en el bosque del dios de los ciervos. Hubo silencio en el divino bosque de los ciervos. Después de un largo rato, la voz del viejo ciervo se escuchó nuevamente. Sé que ustedes los humanos también tienen la técnica de jurar con su alma divina. Si los dos juran con esto, puedo considerar estar de acuerdo. Lu Chaoxi lo rechazó de inmediato. Lo que queremos ver es la entrega incondicional del divino bosque de los venados. Si hay algo, puedes decirnos tus demandas después de que hayas abierto la formación del bosque divino de los ciervos y todos los demonios hayan renunciado a resistir y hayan aceptado los arreglos. No aceptaremos ninguna condición. Sin embargo, estoy aquí y juro por la reputación de la familia Lu que mientras acepten todos los arreglos, no faltaremos a nuestra palabra y mataremos a los demonios. En este momento, los cultivadores humanos tenían la iniciativa completa. Era muy poco confiable atarse a sí mismo con un juramento del alma. La familia Lu no tenía intención de faltar a su palabra. En la batalla, lo correcto era ser despiadado y sin escrúpulos. La propia vida era más importante que la del enemigo. La familia Lu no faltaría a su palabra y los engañaría para que se rindieran antes de matarlos. Pero, ¿cómo podría decirse bien tal cosa?
Los dos cultivadores de iluminación iniciales del clan Lu ya habían hecho un juramento de alma. ¿Qué pasa si los cultivadores rogue o los cultivadores de sectas perdieron la cabeza y saltaron para atacar o incluso matar a las bestias demoníacas del bosque de los ciervos divinos cuando se apoderaron del bosque de los ciervos divinos? De hecho, incluso podría haber espías de las líneas de sangre del maestro de secta o del clan Ai entre los 300 cultivadores. Si se enteran del juramento del alma y causan problemas deliberadamente, ¿no estarían acabados? Incluso si no hubiera problemas de su lado, ¿qué pasaría si las bestias demoníacas en el divino de Air Forest tomaran la iniciativa de atacar al lado humano y fueran contraatacadas? Si uno fuera a usar un alma divina para hacer un juramento, estas cosas tendrían que ser estipuladas una por una y discutidas en gran detalle. No solo fue una pérdida de tiempo, sino que cuantas más reglas había, mayor era la posibilidad de que se aprovecharan las lagunas. Un juramento del alma tenía una fuerte fuerza vinculante y una fuerte reacción violenta, pero era precisamente por eso que no podía usarse imprudentemente. Después de escuchar el firme rechazo de Lu Chaoxi, el viejo ciervo volvió a guardar silencio. Afuera, Chaoxi y los dos hermanos no tenían prisa. Tenían que darles a los demás algo de tiempo para discutir. Sin embargo, los humanos no dejarían de atacar hasta que llegaran a un acuerdo de rendición. Pronto, se disparó otra ronda de fuego de artillería. Solo se dispararon 2 cañones que rompen formaciones en esta ronda. No eran tan poderosos como antes, pero no había duda de que esto era una advertencia y un impulso. El efecto de instarlo todavía era muy bueno. El movimiento de la niebla esmeralda se volvió aún más intenso, como si pudiera romperse en cualquier momento. Esto hizo que las bestias demoníacas en el divino de Air Forest finalmente se decidieran. Nosotros, Pishiu, nos rendimos incondicionalmente. Humanos, espero que puedan cumplir su promesa y no lastimar a nuestra gente. El viejo ciervo tomó la decisión final. Los hechos posteriores fueron más lógicos. Anuncios de Put Future. La formación protectora del bosque del divino bosque de los ciervos había sido eliminada. Los cultivadores humanos no entraron al bosque abiertamente. Li Yanling, Lu Chaoxi y los otros cultivadores de alto nivel ingresaron primero al bosque y ocuparon el núcleo de la formación protectora del bosque. Después de eso, entró un grupo de 100 cultivadores. Estaban supervisando a las bestias demoníacas en el bosque y se reunieron en un espacio vacío al lado de un lago en medio del bosque. Una docena de maestros de matriz habían establecido una matriz temporal para asegurarse de que no ocurrieran accidentes. Todo el proceso fue relativamente fluido. Muchas de las bestias demoníacas en el camino tenían expresiones de resentimiento en sus rostros. Sin embargo, bajo la amenaza de los cultivadores de alto nivel, además del hecho de que ya se habían rendido y sus vidas aún estaban en manos de estos cultivadores humanos, no se atrevieron a hacer demasiado movimiento. No fue lo suficientemente cooperativo, pero aún así fue honesto. Entonces esto serviría. En cualquier caso, no fueron los cultivadores humanos quienes organizaron que los reunieran y controlaran. Los 100 o más cultivadores que ingresaron a la arena solo miraban desde un lado. Las bestias demoníacas de la facción rendida en el divino de Air Forest estaban manteniendo el orden. Además, había otro grupo de personas, unas 200 personas, que también habían entrado y se movían en el divino bosque de los ciervos. Iban a buscar en todo el divino bosque de los ciervos y se llevarían todo lo que vieran que fuera de valor. Esto seguía siendo una gran suma de ingresos. Las hierbas espirituales en el divino bosque de los ciervos eran abundantes. La fuerza vital y el ki espiritual tipo madera en este lugar eran abundantes, lo que lo hacía adecuado para el crecimiento de hierbas espirituales. Además, había muchos demonios venados en el bosque que estaban a cargo de cuidar las hierbas espirituales. De hecho, incluso encontraron bastantes productos terminados en la etapa 3. También había algunas herramientas mágicas de estas bestias demoníacas. De hecho, muy pocas bestias demoníacas usaban herramientas mágicas. Confiaban más en sus cuerpos físicos, por supuesto, también estaba relacionado con sus pobres habilidades de forja, pero siempre había algunas cosas especiales. Además, también había algunos materiales menos comunes. Por ejemplo, los cuernos que había dejado caer el demonio venado. Incluso si se los llevara, no podría lastimar a las bestias demoníacas. En total, los cultivadores humanos podrían ganar fácilmente alrededor de 70.000 a 80.000 piedras espirituales de estos artículos. Sin embargo, el precio fue que el divino de Air Forest había sido arrasado. La riqueza que las bestias demoníacas habían acumulado durante décadas había caído en manos de cultivadores humanos.
El jardín espiritual de hierbas había sufrido una cosecha destructiva y todos los materiales acumulados habían sido retirados. Incluso si Yo-Yo y los demás no murieran, sufrirían una gran pérdida financiera. En el futuro, ya sea para entrenar a más y más poderosos expertos en bestias demoníacas, o el cultivo de bestias demoníacas ordinarias, se verían muy afectados. Pero, ¿qué tenían que ver las acciones de Jingjing con los cultivadores humanos? Según el acuerdo entre los humanos y las bestias demoníacas rendidas del divino de Forest, la búsqueda duraría 5 días. Los humanos podían tomar tantas cosas como pudieran, e incluso podían buscar a las bestias demoníacas en los últimos 2 días siempre que no las lastimaran. Durante este tiempo, Li Yanling y los otros cultivadores de la iluminación inicial estarían allí para vigilar, por lo que no habría demasiado problema. A Lu Qin no le importaban estas cosas. A su señal, Min Chao acompañó a Wenen y Luman al lugar secreto. El viejo ciervo también quiso venir, pero fue rechazado. Con su fuerza en la cima del tercer rango, tuvo que quedarse quieto y Li Yanling tuvo que cuidarlo personalmente. De lo contrario, sería fácil que surgieran problemas. Después de que Luman llegó al lugar secreto, Lu Qin pudo sentir que este demonio tenía una conexión misteriosa y secreta con la puerta que sellaba el lugar secreto. Min Chao empujó a Wenen hacia atrás y le dijo al demonio Doe que estaba parado frente a la puerta. Comencemos. Estaba tan frío. Luman respiró hondo. Sabía que probablemente moriría aquí. Sin embargo, ella todavía estaba gratificada. Al menos por ahora, parecía que los humanos habían cumplido su promesa. Después de ingresar al divino bosque de los ciervos, no comenzaron una masacre. Luego, era hora de que ella cumpliera su promesa. Capítulo 4, 2K. El número de serie del capítulo anterior estaba mal, pero se ha corregido. No se sentía bien hoy y tenía un ligero dolor de cabeza. Está bien, sin tos, sin fiebre, sin fatiga. Me voy a dormir temprano hoy. 244 El pasado del dios venado. Lu Min Chao y Lu Wenen se pararon detrás de Luman y no la apuraron. La llamada ofrenda de uno mismo, ¿no significaba eso morir? Como quería que murieran voluntariamente, no importaba si les daba más tiempo. Sin embargo, Luman estaba más decidido de lo que había imaginado. Dio 2 pasos hacia atrás, cerró los ojos y comenzó a cantar un encantamiento que Min Chao y Wenen no podían entender. Min Chao fue mucho más cauteloso. Tiró de Win y se retiró bastante lejos. Era mejor prevenir que lamentar. Era mejor tener más cuidado con esta cosa desconocida. Lu Qin no tenía miedo de nada. Se paró un poco detrás de Luman y observó. Incluso él no entendió el encantamiento que estaba cantando Luman. Sonaba como un encantamiento antiguo. Mientras cantaba el encantamiento, el cuerpo de Luman comenzó a cambiar. Su piel era originalmente de color verde esmeralda, pero a medida que cantaba el encantamiento, gradualmente aparecieron manchas azules en su cuerpo. Brillaban débilmente, haciendo que todo su temperamento fuera aún más misterioso. Luman podía sentir que la sangre en su cuerpo fluía más rápido y se calentaba gradualmente. Sin embargo, este sentimiento sorprendentemente no era insoportable. Había pensado que sería un proceso doloroso, pero no lo parecía. Era más o menos un consuelo. El encantamiento continuó. Con los ojos cerrados, la enredadera de venado sintió como si estuviera viendo una luz verde esmeralda. Estaba muy borroso y oscuro, pero mientras continuaba cantando el encantamiento, todo se aclaró. Parecía ser un bosque tranquilo, y en el medio, había un venado con rayas verde esmeralda. Parecía muy grande, pero también parecía muy ágil. A medida que avanzaba, revelaba un tipo especial de elegancia y belleza. Los cuernos de venado en su cabeza también eran como jade real, brillante y elegante. Aunque nunca lo había visto antes, y aparte de algunas leyendas, nadie le había transmitido la imagen del ciervo divino, Luman aún podía reconocerlo a través de la conexión de sangre en el momento en que lo vio. Este era el antepasado de su clan, el legendario ciervo divino. Simplemente no sabían por qué el dios venado era blanco, y su raza había sido verde desde la herencia. El dios venado caminó hacia ella paso a paso, y ella no tenía intención de resistirse. A medida que el dios venado se acercaba más y más, su conciencia se volvió cada vez más borrosa y débil. Finalmente, se convirtió en una con el dios venado. Desde el mundo exterior, Lu Qin pudo ver que la esencia de energía vital contenida en la sangre de Luman estaba ardiendo. Este debería haber sido un proceso muy doloroso, pero esta cazadora de venados no parecía tener ningún dolor en absoluto. De hecho, su expresión era algo serena. El proceso de quemar su fuerza vital ya estaba llegando a su fin. Vio con sus propios ojos que el cuerpo del demonio Doe se marchitó, se secó y finalmente se convirtió en polvo.
Sin embargo, aunque su cuerpo físico había sido destruido, Lukin podía sentir que el alma de su oponente no había muerto. El espíritu del demonio venado parecía haberse fusionado con la puerta frente a ella y luego lo usó para convertirse en uno con todo el bosque del dios venado. Lukin se sorprendió. Se dio cuenta de que la venada Qian Qian no se había beneficiado de su desgracia, pero en realidad no estaba muerta. Parecía estar transformándose en un espíritu guardián. Si la suposición de Lukin fuera correcta, esta enredadera de ciervo podría existir en la forma del guardián del bosque de los ciervos divinos. Podría convertirse en una entidad semifísica en cualquier parte del divino bosque de los ciervos. En términos de fuerza, también recibiría la bendición del bosque de Dede Ergot, lo que aumentaría su fuerza por un gran margen. Sin embargo, había un precio que pagar. Nunca más podría dejar el divino bosque de los ciervos. Además, ella no sería capaz de cultivarse y mejorar. El poder que podía desatar estaba directamente relacionado con la fuerza del divino de Forest. En otras palabras, las criaturas que vivieron en este bosque durante mucho tiempo serían la fuente de su poder. ¿Qué diablos, Jingluo? ¿Por qué siento que ella está en un estado similar al mío? Lukin replicó. Por supuesto, era completamente diferente. Probablemente no tenía un sistema y no podía cultivarse, pero Lukin sí podía. Además, ella no era como Lukin, que podía parecer independiente de este mundo. Solo podía fusionarse con los seres vivos en el divino de Forest y esconderse. Todavía sería atrapada y golpeada frente a personas con un cultivo profundo o personas con una fuerte percepción. Sin embargo, también había áreas que eran más convenientes que Lukin. Mientras estuvieran en el divino de Forest, debería poder hacer lo que quisiera. Envidiar. Luman ya había ofrecido su cuerpo. Esta puerta debería poder abrirse, ¿verdad? Lukin pudo sentir que la restricción en la puerta todavía estaba allí. Sin embargo, parecía haber sufrido algunos cambios. Anuncios de Put Future. Controló su forma de conciencia y flotó hacia adelante. Luego, entró por la puerta. El espacio interior era mucho más pequeño de lo que había imaginado. Era como una cámara secreta, una habitación. Había algunas cosas colocadas desordenadamente alrededor de la habitación, y en el medio de la habitación, había algo como un altar. En el altar, había una estatua de ciervo de jade blanco que medía alrededor de 1 pie de altura. Lukin no podía decir qué era por el momento. No lo tocó precipitadamente. En cambio, miró las cosas colocadas a un lado. La hierba lunar de 5 pétalos y la flor de cristal púrpura oscuro. ¿Loto dorado? Diablos, en realidad tiene 1000 años. Lukin vio muchas cosas buenas entre los artículos que se colocaron a un lado. La mayoría de ellas eran hierbas espirituales, y la más preciosa debería ser el loto dorado milenario. Con una estimación conservadora de 50.000 piedras espirituales, un caldero de píldoras de construcción de cimientos podría producir 5 píldoras de construcción de cimientos. Agregando las otras hierbas preciosas, el valor total probablemente fue más de 100.000 piedras espirituales. Este reino secreto no ha sido abierto por muchos, muchos años. Estas hierbas espirituales crecieron aquí. Después de ser cosechados y colocados aquí durante tantos años, no han perdido ningún poder medicinal en absoluto. Sin embargo, este lugar es especial después de todo, y no parece inconcebible tener tal efecto. Espera un minuto, ¿qué es esto? Lukin vio 2 objetos parecidos a ramas de árboles que tenían aproximadamente 1,5 pies de largo y fueron arrojados casualmente en la esquina. Rápidamente abrió la boca sorprendido. ¿El árbol divino del destino? 2. Después de que la madera divina del destino haya sido procesada especialmente, se convertiría en la madera divina del trueno celestial. Este último era un elemento divino que los cultivadores con raíces espirituales relámpago podían usar para pasar de la etapa de establecimiento de la fundación a la etapa de iluminación inicial. El primero era un elemento utilizado por cultivadores con raíces espirituales de madera y era de la misma naturaleza que el jade de agua de esencia Jin. El valor total de estos dos estaba entre 60.000 y 70.000 piedras espirituales. Los tesoros en la habitación todavía eran muy valiosos. En total, había ganado entre 160 y 170.000 yuanes. Por supuesto, Lukin no estaría satisfecho si eso fuera todo. Después de tanto tiempo, ¿solo logró obtener esta pequeña cosa? Sintió que había perdido. La mirada de Lukin, naturalmente, se volvió hacia la estatua del ciervo divino de jade blanco que se colocó en el medio de la habitación secreta. Por el diseño, el ciervo de jade blanco debería ser el elemento más importante en esta habitación secreta. Voló más cerca y se dio cuenta de que la estatua era realmente real.
Aunque Lukin nunca antes había visto un dios ciervo, su cuerpo blanco puro estaba decorado con patrones verdes que parecían jade. También tenía 2 cuernos de venado como de jade. Se veía particularmente hermoso. Lukin no podía decir para qué se usaba el ciervo divino de jade blanco. Lukin se tocó la barbilla y extendió la mano. Quería intentar tocarlo. Se movía muy despacio, temeroso de que algo pasara y lo asustara. Cuando lo tocó con el dedo, sintió una sensación fría. Realmente podría tocarse. Justo cuando este pensamiento apareció en la mente de Lukin, la energía fresca y refrescante fluyó de inmediato a través de las manos de su forma de conciencia hacia su cuerpo. Entonces, fue como si algo se hubiera acumulado en su pecho. Lukin ya había experimentado este proceso una vez antes. Estaba en el reino secreto más allá del cielo estrellado. Después de que la figura de luz en el cielo estrellado Palas le dijera algo extraño, Lukin lo tocó y una ola de energía se transmitió a su cuerpo. A través del sistema, activó una serie de poderes en el Star Power. Esta vez, fue similar. Después de que Lukin tocó la estatua del ciervo divino, una ola de poder se transmitió a su cuerpo. Pero la diferencia era que la energía que había entrado en su cuerpo fuera del cielo estrellado fue absorbida directamente por el sistema. Esta vez, sintió que algo especial se acumulaba en su pecho. No pudo evitar bajar la cabeza y mirar su pecho. Allí había una bola de luz. No sabía si él era el único que podía ver la luz, o si otros podían verla. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a una conclusión, cuando volvió la mirada, algunas imágenes aparecieron gradualmente en la bola de luz. Era un anciano descalzo con una túnica blanca andrajosa, acariciando la cabeza de un pequeño ciervo blanco que parecía recién nacido. Anuncios de Put Future. La superficie del lago se movió rápidamente. El ciervo blanco ya había crecido. El anciano descalzo se sentó sobre su espalda y caminó por el bosque. Todo tipo de escenas pasaron ante los ojos de Lukin. Incluso Lukin solo pudo ver la situación general de estas imágenes a toda prisa. No tuvo tiempo de estudiarlos y examinarlos en detalle antes de que las imágenes cambiaran. Había ciervos blancos cargando al anciano y luchando contra todo tipo de demonios. Había 2 ciervos descansando y jugando, y había ciervos blancos cuidando al anciano y cultivando el casaya. A través de estas imágenes, Lukin entendió aproximadamente que este llamado ciervo divino era probablemente el monte de cierto ser poderoso. Este poderoso ser debería ser una existencia extremadamente antigua. Por lo menos, Lukin nunca había oído hablar de su nombre. Pero sin duda, debe ser muy poderoso. Incluso si la línea de sangre dejada por el venado divino se hubiera diluido durante incontables años, el linaje del demonio venado en el bosque divino de los venados siempre podría cultivarlo hasta una etapa muy fuerte, al menos en el rango 3. Uno solo podía imaginar cuán poderoso era el dios venado. Y para ser su amo, era imposible ser más débil que él. Además, a partir de las diversas imágenes transmitidas por la bola de luz, también se podía ver que los enemigos a los que se enfrentaban el anciano descalzo y el dios venado eran existencias extremadamente poderosas. La mayoría de ellos eran demonios, y también había algunas figuras doradas brillantes que parecían humanos pero eran incluso más indiferentes que los humanos, como dioses. Cuando comenzó la batalla, era el anciano descalzo que aplastaba por completo al lado opuesto, matando fácilmente a esas poderosas existencias con un movimiento de su mano, o los 2 lados peleaban de una manera que hacía temblar la tierra, del tipo que podría derribar varias montañas. Fue extremadamente exagerado. Lukin sospechó que cuando el ciervo divino estaba en su apogeo, ya había alcanzado la cima del 5.º rango. No, eso no estaba bien. Incluso un cultivador de almas naciente no podría alcanzar el nivel del ciervo divino. Si fuera aún más alto, podría haber alcanzado la etapa de Dharma. Lukin no se atrevió a adivinar lo que el anciano descalzo estaba tratando de decir. Incluso Dharma no podría alcanzar este nivel, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo actual de Xuanji, Dharma era básicamente el mejor. En todo el país de Ian, solo la secta más fuerte, la secta Yunxiao, tenía un gran anciano del que se rumoreaba que era un experto en el plano del Dharma. Sin embargo, no había aparecido durante 1 o 200 años, y nadie sabía si todavía estaba vivo. En cuanto a los niveles por encima del reino de la materialización, aunque de hecho había algunas leyendas en algunos libros antiguos, como el llamado Mar Divino, Donksu y el verdadero inmortal Kasaya, Lukin nunca había visto ni oído hablar de nadie que pudiera alcanzar este nivel en su vida. Si este anciano había superado el reino de la materialización, entonces Tao Wu era una existencia legendaria en las últimas 3 etapas.
Cuando las moscas divinas del mar, las moscas Dongsu y los verdaderos inmortales alcanzan este nivel, ¿pueden realmente destruir un país con un movimiento de sus manos? Lukin se refería a reinos celestiales como el reino Ian y el reino Jin cuando mencionó la destrucción de un reino. A juzgar por la imagen en la bola de luz, si no fuera un efecto especial sino que realmente hubiera sucedido, el anciano descalzo podría haber aniquilado el reino Ian por sí mismo. Esto era demasiado aterrador. Mientras pensaba, la escena en la bola de luz seguía cambiando. Esta fue la primera vez que Lukin vio una figura familiar. 21 personas, o mejor dicho, 21 criaturas, reunidas sobre una ciudad flotante. El anciano descalzo era uno de ellos. Lukin también vio la figura de luz que había visto en el Palacio de las Estrellas. Además de ellos dos, Lukin también sintió que había otra persona que le era algo familiar. La persona en el Kasaya parecía un joven frío y guapo. Sostenía una espada larga en su mano y vestía un abrigo de piel de bestia. Sin embargo, no parecía salvaje. En cambio, tenía un comportamiento especial. Sus ojos parpadeaban con relámpagos y arcos eléctricos salían de su cuerpo. Porque este hombre se parecía un poco al personaje principal del mural en la torre sagrada del pico espiritual de la familia Lu. Pensando en retrospectiva, ¿no era el mural en la torre sagrada del pico espiritual sobre esta persona que creció de una persona débil para convertirse en el líder de una tribu y luchar en todo el mundo? ¿Eran de la misma época? Aparte de estas tres figuras familiares, las otras también parecían ser muy poderosas. Lukin incluso vio un verdadero dragón blanco y un divino fénix Swan. Oh, Dios mío, ¿qué clase de organización de Dios es esta? Estas 21 criaturas parecían haber formado algún tipo de alianza. En la siguiente escena, habían reunido un ejército y estaban fuera de la ciudad flotante, listos para partir. El anciano descalzo saltó del dios venado y le dio unas palmaditas en la cabeza, diciéndole algo. Solo había imágenes y ningún sonido. Lukin no sabía lo que había dicho Lukin. Sin embargo, cuando vio la renuencia del dios venado a separarse, Lukin supuso que el anciano descalzo lo estaba ahuyentando. La última escena fue del ciervo de jade blanco acostado solo en el bosque. Capítulo 4K 245. Compré una raíz espiritual de un día gratis. Lukin cayó en un profundo pensamiento después de ver la silueta de la vida del ciervo divino. Había mucha información. En este mundo, había muy pocas leyendas más antiguas que se hubieran transmitido. La gente solo sabía que antes de la era de las 9 naciones, era el gran imperio Zhou. Era un imperio unificado, y las 9 naciones eran originalmente el territorio del gran Zhou. Antes de la gran dinastía Zhou, la gente llamaba a esa era la era primordial. Sin embargo, en cuanto a lo que sucedió exactamente durante la era primordial, en realidad no había mucha información al respecto. A partir de las imágenes en el mensaje de la bola de luz dejada por el dios venado, Lukin supuso que el anciano descalzo y el dios venado vivían en la llamada era primordial. Lukin los había visto viajar por la tierra. Tenían ciudades y pueblos, pero se parecían más a ciudades-estado que a territorios bajo el gobierno de una dinastía central. Además, los murales en la torre sagrada del pico espiritual en la montaña Yuyan también fueron evidencia. En el mural, el hombre de aspecto frío que usaba el poder del trueno y el relámpago vivía en la era tribal. Si él y el anciano descalzo fueran de la misma era, debería ser la era primordial. En ese caso, la figura de la luz también era la organización de las 21 personas de Wufu. Debería ser una fuerza muy importante en la era primordial, ¿verdad? ¿O podría ser que se tratara de una alianza de fuerzas? ¿Cuál era su relación con el sistema? Según lo que había experimentado hasta ahora, Lukin solo podía tocar y entrar en contacto con dos cosas en su forma de conciencia. Independientemente de si era la figura de la luz o el ciervo divino, o el anciano descalzo, todos se originaron en la era primordial. Luego, recordó las extrañas palabras que la conciencia remanente de la figura de luz había dicho fuera del cielo estrellado. Sabía que no habías muerto. Tienes razón, todos estamos equivocados. Me he estado escondiendo fuera del cielo estrellado durante incontables años, pero al final, no pude escapar. Todos estamos muertos, pero tú sigues aquí. Entonces veamos si este mundo sigue como tú deseas. Nuestra era ha terminado y tú has regresado. Sigue tu camino. También estaba el contenido de los murales en la torre sagrada del pico espiritual. Lukin comenzó a hacer una suposición audaz. Quizás, hubo muchos seres poderosos en la antigüedad. El líder del equipo Thunderbolt, el hombre Starlight y el anciano descalzo estaban todos en esta categoría.
Tenían un enemigo común, los dioses y los demonios. En la imagen que acababa de ver de la bola de luz, así como en el mural del líder Thunderbolt grabado en la torre sagrada del pico espiritual, todos habían unido sus fuerzas para luchar contra los dioses. ¿Lo lograron al final? Había dos puntos contradictorios. Si hubieran fallado, lógicamente hablando, el mundo debería ser gobernado por dioses y demonios ahora. Sin embargo, tal cosa no parecía haber sucedido. En esta era, los dioses y los demonios ya se habían convertido en leyendas inverificables. ¿Eso significaba que habían tenido éxito? Pero, ¿por qué la persona de Starlight dijo algo como estamos todos muertos, a ver si el mundo sigue como tú quieres? Aunque no se dijo explícitamente, Lukin podía decir vagamente que estaba insinuando que habían fallado. No pudo entenderlo. Lukin no era arqueólogo. Solo tenía un poco de curiosidad sobre la historia de la era primordial. Estaba lejos de tener que averiguarlo. Sin embargo, si este asunto estaba relacionado con el sistema, tenía que resolverlo. Además, cada vez que se encontraba con algo así, era una gran oportunidad para él. Lukin sospechó que este sistema, o quizás el propietario original de este sistema, podría haber sido una de las 21 personas. Podría haber estado en el mismo nivel y existido en la misma era que el anciano descalzo, el maestro Starlight y el líder del rayo. En el proceso de luchar contra los dioses y los demonios, el sistema o el propietario original del sistema pueden tener una idea diferente a la de los demás, pero no recibieron apoyo. Por eso la figura de luz había dicho, tienes razón, todos estamos equivocados. Si ese fuera el caso, entonces su batalla final contra los dioses y los demonios no debería haber sido un completo éxito. Debe haber habido un error. En cuanto a por qué el mundo estaba en tal estado, donde los dioses y los demonios no se encontraban por ninguna parte. ¿Por qué el sistema cayó en sus manos? ¿Quién era el sistema o el dueño original del sistema? Todavía quedaban muchas preguntas, y debido a que había muy pocas pistas, ni siquiera podía adivinar. Cuanto más lo pienso, más siento que el sistema es una gran trampa, suspiró Lukin. No había nada que temer, y no tenía otra opción. Sin el sistema, habría muerto hace mucho tiempo. Sin él, la familia Lu no podría volver a levantarse. Vamos a dar un paso a la vez. Sin embargo, si se encontrara con algo así en el futuro, Lukin sintió que tendría que pensar en formas de tenerlo en sus manos. Independientemente de si se trataba de la figura de la luz o del bosque divino de los ciervos, cada vez que Lukin se encontraba en una situación así, siempre obtenía un gran beneficio. Parece que el sistema está reponiendo el poder de Jingjin. Podría ser que el propietario original del sistema no fuera una de las 21 personas, sino alguien de un nivel superior. ¿Puede recolectar el poder dejado por las 21 personas de la era primordial después de mucho tiempo? Lukin tuvo una nueva idea. Lukin había obtenido una serie de habilidades de poder estelar cuando estaba fuera del cielo estrellado. También los había tomado en su propio cuerpo. Se preguntó qué ganaría esta vez. De hecho, ya había escuchado una serie de notificaciones del sistema antes de esto. Sin embargo, estaba mirando las diapositivas en la bola de luz y no tuvo tiempo de prestarle atención. En cualquier caso, las cosas dadas por el sistema no se escaparían, por lo que no importaba si las miraba más tarde. Una voz sonó fuera de la puerta. Eran Lu Mingchao y Lu Wenen, que se habían alejado un poco más antes. En el momento en que los dos entraron, su atención fue atraída por la estatua del ciervo de jade blanco. Inmediatamente comenzaron a analizar de qué se trataba. Sin embargo, no hubo resultado. Lukin podía sentir que la parte más importante de la estatua del dios ciervo de jade blanco era que contenía los recuerdos dejados por el dios ciervo y una parte de su poder. Sin embargo, la parte más preciada ya había sido absorbida por Lukin o su sistema cuando la tocó. En cuanto al resto, no tenía nada especial en sí mismo y solo podía usarse como decoración. Contenía una cantidad abundante de fuerza vital, y si uno vivía junto a él durante mucho tiempo, podía prolongar la vida. Sin embargo, usarlo como decoración fue un desperdicio. Lukin planeó que los miembros de su clan recuperaran la estatua. Luego lo estudiaría y descubriría cómo refinarlo en un arma mágica para poder usar la energía vital contenida en él. Después de estudiar la estatua del ciervo de jade blanco por un tiempo y no encontrar nada, las miradas de Wenen y Mingchao fueron rápidamente atraídas por los artículos colocados alrededor de la cámara secreta. Elementos como el loto dorado de 1000 años y el árbol divino del destino eran realmente muy llamativos. En cuanto a Lukin, no le importaba nada más. Mingchao probablemente se encargaría de estas cosas. Abrió el panel del sistema, listo para echar un vistazo más de cerca a lo que acababa de obtener. Anuncios de Put Future.
Tu cuerpo principal ha obtenido una habilidad adicional. Raíz espiritual adicional adquirida. Raíz espiritual de madera. Lukin quedó estupefacto por el primer mensaje. ¿No se suponía que debía ser fortalecido? ¿Por qué tengo una raíz espiritual extra? Yo era un cultivador con raíces espirituales dobles, pero me he convertido en un cultivador con 3 raíces espirituales. No, no fueron múltiples raíces espirituales. Él mismo tenía raíces espirituales de madera. Era un cultivador con raíces espirituales de fuego y madera. Además, el mensaje del sistema decía claramente que tenía una raíz espiritual adicional. ¿Qué significaba el llamado extra? ¿Había raíces espirituales adicionales? Continuó leyendo. Raíz espiritual adicional. Obtenga un conjunto adicional de talentos de raíz espiritual. Los talentos se convertirán en un conjunto independiente de talentos y el anfitrión puede alternar libremente entre ellos. Talento adicional actual. Raíz espiritual de madera. ¿El único otro talento es la raíz espiritual de madera? Si cambio a este modo de talento, ¿no me convertiría en un competidor con la raíz espiritual del cielo? Raíz del espíritu del cielo. Esta fue una de las principales raíces espirituales en el mundo de la cultivación. Una vez que naciera una persona con una raíz espiritual celestial, siempre que no muriera prematuramente, tendría la garantía de alcanzar la etapa del núcleo dorado. ¿Qué quiso decir con garantizado? Significaba que las personas con raíces espirituales celestiales podían cultivarse casualmente sin ser demasiado serios. Podían holgazanear más a menudo y no necesitaban demasiados recursos para cultivar hasta la etapa del núcleo dorado, que la mayoría de las personas en el mundo del cultivo ni siquiera se atrevían a soñar. En cuanto a aquellos que se esforzaron un poco más y tenían un buen corazón, incluso si no estuvieran en la etapa del alma naciente, aún podrían superarlo. En cualquier caso, Lukin había estado en este mundo durante más de 300 años. Solo había oído hablar de unas pocas raíces espirituales del cielo, y todas eran personas mayores muy mayores. En cuanto a la raíz espiritual del cielo, que era más joven que él, nunca había oído hablar de ella. Un genio de este nivel era difícil de encontrar en cientos de años. Gui, ¿no es esto demasiado exagerado? Lukin no sabía si lo que estaba pensando era cierto. Sin embargo, si era cierto, entonces esto era realmente muy poderoso. Pero luego frunció el ceño. La raíz espiritual celestial de madera Kasaya no le fue muy útil. Su principal técnica de cultivo ahora se había convertido en la antigua técnica de la estrella en ascenso, y estaba respaldada por su cuerpo sagrado de estrellas, y la técnica de la llama infinita que había desarrollado originalmente se complementó. Incluso si le diera la raíz de espíritu celestial de madera, no lo ayudaría mucho. Pero, ¿no sería un gran desperdicio si no lo usara? A menos que cambiara a una técnica de cultivo de elementos de madera. Sin embargo, ¿en qué se centraría en el futuro? Esto sería muy caótico. Sin embargo, Lukin ya no tenía que preocuparse por esto. El sistema resolvió este problema con consideración por él. Su cuerpo principal ha obtenido un método de cultivo. Libro de creación antiguo, grado divino, solo para el nivel de núcleo dorado, contenido de nivel superior para desbloquear este método de cultivo es solo para raíces espirituales celestiales de tipo madera. Nueva función del sistema desbloqueada. Fusión. Puede fusionar muchas técnicas de cultivo y talentos en uno. Las técnicas de cultivo fusionadas solo se limitaban a las técnicas de cultivo con el prefijo arcaico que el sistema reconocía. No admitía otras técnicas de cultivo. El talento de fusión solo se limita al anfitrión y no se puede usar en otros. Las 2 preguntas de Lukin habían sido respondidas. Fue una lástima que esta función de fusión pudiera usarse en todos los seres vivos. ¿Qué tan increíble sería eso? Al final, solo pudo usarlo él mismo. Suspiro, qué pena. Lukin dejó de pensar en el melocotón y continuó leyendo. Había una última recompensa en el sistema de recompensas esta vez. Bendición del ciervo divino. Artículo de intercambio de tipo talento de 6 estrellas. Seleccione a un miembro de la familia y conviértalo en una raíz espiritual del cielo. Los miembros de la familia seleccionados deben tener raíces espirituales dobles o superiores y tener raíces espirituales de madera. Esta opción de intercambio es gratuita. Compre uno y llévese otro gratis. Lukin no necesitaba pensar demasiado en eso ya que había restricciones. La opción de intercambio solo podía ser utilizada por Lu Wenen. Lukin sonrió cuando vio que el joven todavía estaba ocupado buscando los diversos botines de guerra en la cámara secreta con Lu Mingchao. El joven tuvo bastante suerte. Fue superado por Lu Weiwen hace unos años, pero no era arrogante ni impaciente.
En el futuro, si obtuvo la raíz espiritual del cielo, debería poder superarla fácilmente. Después de todo, las raíces espirituales dobles y el cuerpo espiritual de virtud dorada de Wei Wen tenían mejor talento que la raíz espiritual única promedio, pero ¿cómo podría compararse con la raíz espiritual del cielo verdadero? No tenía prisa por obtener la opción de intercambio gratuita de 6 estrellas. Lukin desplazó la información en el panel del sistema. Luego, estiró su mano y tocó el panel del sistema con el dedo de su forma de conciencia. Luego hizo clic en las palabras libro de la creación inmemorial. Al momento siguiente, una gran cantidad de conocimiento se vertió en su mente. Lukin inmediatamente sintió que había entendido muchos de los principios del mundo. Ya había experimentado este proceso una vez cuando obtuvo la técnica de la antigua estrella en ascenso. Después de que terminó el proceso de inyectar este conocimiento, sintió que había dominado por completo el método de cultivo de este método de cultivo de grado divino llamado el libro primordial de la creación. Después de pensarlo un poco, decidió que no tenía nada más que hacer en el divino bosque de los ciervos y en el árido bosque del norte. Después de que el divino bosque de los ciervos se rindiera, las tropas del norte descansarían por un período de tiempo y no habría operaciones a gran escala. Dado que ese era el caso, Lukin planeó regresar primero a la montaña Yuyan y probar los nuevos elementos que había obtenido. Quería estudiar el llamado cambio de talentos y la función de fusión y ver qué significaban. Lukin desactivó el modo de batalla e inmediatamente se teletransportó a su guarida. Su conciencia descendió a su cuerpo físico. Abrió los ojos y volvió a la vida. No tenía prisa por activar la llamada función de fusión. Primero trató de activar el libro primordial de la creación. Era extremadamente incómodo y la circulación no era fluida. Si cultivaba este nivel, no podría lograr nada incluso después de 100 años. Lukin no tenía ninguna duda al respecto. No cambió al modo de la raíz espiritual celestial de madera. De acuerdo con su talento raíz espiritual original, con el fuego como principal y la madera como auxiliar, era extremadamente difícil practicar una habilidad suprema de grado divino como el antiguo libro de la creación. Lukin, a quien se le había inculcado el conocimiento, debería haber estado muy familiarizado con esta técnica. Era como si lo hubiera estado cultivando durante muchos años. Sin embargo, aún así, no pudo cultivar esta técnica con su talento original. El efecto estancado del cultivo era simplemente insoportable. No es de extrañar que se dijera que solo las raíces espirituales celestiales de madera podrían cultivarlo. Lukin encontró la opción de cambiar entre talentos en la interfaz del sistema. Después de completar el cambio, instantáneamente sintió que algo era diferente en su cuerpo. Anuncios de Put Future. Una abundante cantidad de fuerza vital fue emitida desde las raíces de su cuerpo. Era una sensación muy desconocida. Lukin nunca había experimentado esto antes. Sin embargo, Yin Yin sorprendentemente no estaba tan mal y no sintió ninguna molestia. Empezó a circular su técnica de cultivo. Esta vez, la circulación del libro de la creación inmemorial fue fluida y sin lentitud alguna. Junto con ello, los atributos de su energía espiritual también cambiaron ligeramente a medida que circulaba el libro de la creación inmemorial. Mientras practicara durante mucho tiempo, el atributo de poder en su cuerpo se transformaría en este poder espiritual de atributo de madera. No fue algo bueno. Antes de esto, cuando Lukin estaba cultivando la técnica de la estrella naciente inmemorial, había transformado gradualmente el poder espiritual del fuego en su cuerpo en el poder espiritual de la estrella. Si se convirtió en madera, no tendría que devolverlo cuando fuera a cultivar la técnica de la antigua estrella en ascenso. Definitivamente no era confiable. Lukin no tenía forma de usar el poder de estos dos atributos al mismo tiempo. Ni siquiera podía cambiar entre ellos temporalmente. Si eso fuera todo, entonces esta habilidad innata recién adquirida solo podría tratarse como una reserva de conocimiento. Sin embargo, la función de fusión proporcionada por el sistema resolvió este problema. Lukin no dudó y comenzó la fusión. Primero, fusionar el talento. El talento innato de uno solo puede integrarse con el mismo tipo. Por ejemplo, una raíz espiritual adicional solo podría integrarse con la raíz espiritual original. Si obtuviera cuerpos espirituales adicionales, podría fusionarlos con el cuerpo sagrado de estrellas que poseía actualmente. Lukin tenía bastante curiosidad acerca de lo que saldría de su raíz espiritual de leña después de fusionarse con la raíz espiritual celestial de madera. No puede ser que después de la fusión, todavía sea inferior a la raíz espiritual celestial de madera, ¿verdad? Sin embargo, hasta donde él sabía, la raíz espiritual del cielo ya era el talento más alto. Era la raíz espiritual más pura y fuerte.
Si ese fuera el caso, ¿cómo podría dar un paso más? El sistema rápidamente le dio la respuesta. Fusión completa. Después de la fusión, talento raíz espiritual. Cielo raíz espiritual, madera. Talento extra de raíz de espíritu de fuego. Fuerza insuficiente. No se puede fusionar. Existe en forma independiente. Una forma independiente de talento aún se puede usar como de costumbre, o se puede usar para una fusión posterior. Lukin se sintió un poco perdido. Originalmente había pensado que podría crear un talento de raíz espiritual que fuera incluso más impresionante que la raíz espiritual del cielo. No esperaba que solo separaría la raíz espiritual de fuego en un talento de raíz espiritual independiente. Este talento de raíz espiritual independiente era equivalente al talento de raíz espiritual de cielo de madera de Lukin y al talento de raíz espiritual de fuego adicional. Este talento independiente no pudo ayudarlo a cultivarse más rápido o mejor. Sin embargo, debido a su existencia, Lukin aún podría usar su mantra de llama infinita como de costumbre. Después de que terminó de integrar las raíces espirituales, Lukin activó la función de integración nuevamente. Esta vez, iba a integrar las técnicas de cultivo. En la actualidad, las técnicas de cultivo que tenía con el prefijo inmemorial eran, por supuesto, la técnica de estrella ascendente inmemorial y el libro del destino inmemorial. También necesitaba fusionar estos dos. Después de aproximadamente media hora, Lukin recibió un nuevo mensaje del sistema. Fusión completa. La técnica de cultivo después de la fusión es creación antigua estrella arte ascendente. ¿Por qué no usó simplemente este método de denominación? En el futuro, si acumulara más técnicas de cultivo, ¿no podría el nombre de la técnica de cultivo formar muchas palabras? Al imaginar esa escena, le dolió un poco el hígado. Lukin dejó de pensar en todas estas cosas al azar. Dado que las técnicas de cultivo y los talentos se habían integrado, Lukin decidió probarlo por sí mismo. Quería ver qué tipo de cosa mágica era la estrella de creación ascensionar después de la integración. Comenzó a circular su técnica de cultivo y cultivar. Habían pasado 3 días. Era la misma situación que cuando obtuvo las dos técnicas de cultivo inmemoriales. Después de que se completó la fusión, Lukin obtuvo un efecto similar a la infusión. Pudo comprender completamente el contenido de la técnica de cultivo. Era como si hubiera estado cultivando durante cientos de años. Él estaba muy familiarizado con eso. En su opinión, la nueva técnica de cultivo era de hecho más fuerte que la simple técnica de la antigua estrella en ascenso. Sin embargo, no era demasiado fuerte. Al menos, no cumplió con las expectativas de Lukin. Pero lo que valía la pena regocijarse era que la nueva técnica de cultivo después de la fusión había combinado completamente las dos características principales de las dos técnicas de cultivo originales. Sin duda, esto le permitiría a Lukin tener más variedad de métodos. El arte de la estrella en ascenso se usó principalmente junto con el poder del dios de la estrella y el cuerpo sagrado de las estrellas, que podría producir una energía de atributo Starlight extremadamente fuerte que podría usarse contra el enemigo. Este atributo Starlight era muy raro en el mundo del cultivo, por lo que, naturalmente, otros cultivadores carecían de una forma de resistir esta energía. Además, la fuerza de la energía espiritual Starlight era muy alta. Lukin podría usar sus propios ojos escarlata para lanzar Starlight directamente usando la técnica de lanzar maldiciones de fuego. Después de probar, descubrió que el poder de Starlight era muy fuerte. Además, el encantamiento de la estrella en ascenso también tenía algunas maldiciones especiales. Después de fusionarse con el libro de la creación, la energía espiritual de Lukin ahora tenía un fuerte atributo de madera además del poder estelar que había usado anteriormente. Este atributo de madera también afectaría directamente las maldiciones que lanzó Lukin. Por ejemplo, estrella fugaz y activar el alma de dragón. Con un pensamiento, se formó un pequeño dragón a partir de la punta de sus dedos y rodeó su cuerpo. En los primeros días, el alma del dragón era incolora. Después de que Lukin lo había cultivado, se había vuelto rojo fuego y estaba en línea con la naturaleza de su propia energía espiritual. Después de todo, la existencia del alma del dragón se sustentaba en la energía espiritual que proporcionaba. Naturalmente, el alma del dragón tendría el mismo aspecto que la energía espiritual proporcionada por el maestro. Después de que Lukin obtuviera la técnica de la antigua estrella en ascenso, su alma de dragón se volvió de color púrpura plateado. Pero ahora, el alma del dragón se había convertido en un color verde claro. Al mismo tiempo, reflejó una luz plateada. La combinación de los dos hizo que la imagen del pequeño dragón pareciera muy noble. Lukin dejó que Dragon Sul jugara solo y continuó estudiando sus habilidades actuales.
Después de que su energía espiritual tuviera fuertes atributos de madera y vida, Lukin también sintió que podía usar su propia energía espiritual para lanzar algunos hechizos curativos. Aunque nunca antes lo había usado, podía sentir que el efecto de este tratamiento sería muy bueno. La raíz del espíritu celestial de madera no era una broma. En el libro del destino, había muchas técnicas que usaban el poder espiritual de la madera para producir efectos curativos. Además, el libro de creación también contenía una técnica especial de alquimia. Lukin tenía un conocimiento aproximado de esta técnica de alquimia. Debería poder producir mejores efectos medicinales que los elixires producidos por las técnicas de alquimia ordinarias. La tasa de éxito de las píldoras que se están formando también sería mayor. Lo más importante, Lukin se dio cuenta de que no tenía que cultivar especialmente esta técnica de alquimia. Mientras continuara cultivando la técnica de creación de estrellas en ascenso, su nivel de alquimia aumentaría naturalmente. Después de todo, la alquimia era parte del libro de la creación. Lo único que había mejorado su nivel de alquimia era la falta de experiencia práctica. Esta fue una sorpresa inesperada, pero aún así fue algo bastante feliz. Durante los siguientes días, Lukin no continuó cultivando. En cambio, se quedó en su propia sala de entrenamiento y comenzó a probar algunos de los hechizos en las técnicas de cultivo que había fusionado. Cada vez que tenía tiempo, activaba la teletransportación y corría hacia el bosque árido del norte. Mientras no tuviera nada que ver con su familia, volvería. Lo mejor era dominar una nueva habilidad lo antes posible. Capítulo 6, 2K, enviaré otros 2K por la noche, primero voy a tomar una siesta. 246 Resurrección de 3 estrellas. A medida que Lukin continuó cultivándose, se volvió cada vez más consciente de lo asombrosa que era la llamada fusión de técnicas de cultivo. Originalmente eran dos técnicas de cultivo de grado divino con atributos completamente diferentes. Uno de ellos controlaba el poder de las estrellas, mientras que el otro era un elemento de madera pura, que representaba el poder de la vida y la creación. Sin embargo, bajo la función de fusión del sistema, todos fueron amasados. Esto fue para que Lukin pudiera cultivarlos al mismo tiempo y poseer todas las habilidades de estas dos técnicas de cultivo. Esto también le dio una idea. Las cosas que se pueden tocar en el estado de conciencia deben tener una gran relación con el sistema mismo. En el futuro, si se encuentra con algo similar, debe tenerlo en sus manos. Incluso podría tomar la iniciativa de buscar pistas de los tiempos inmemoriales y primordiales. Sin embargo, cuando pensó en esto, Lukin de repente se dio cuenta de algo. ¿Será este uno de los objetivos del sistema? Colección de las habilidades de los grandes poderes de la era primordial. Pero no importa que, Lukin había usado estas habilidades en sí mismo después de haberlas recolectado. Por lo menos, no había sentido que hubiera ningún problema con ellos. Sin embargo, cada vez parecía más que el sistema le tomaba prestada la mano para recuperar gradualmente su autoridad. Una por una, recuperó y se fusionó con estas habilidades que obviamente eran de primera categoría. Si ese es el caso, ¿no significa eso que puede recolectar el poder de los 21 seres superiores en las diapositivas? Después de recolectarlos a todos, ¿qué nivel de poder fusionarían finalmente? Lukin no podía imaginarlo. Estaba un poco emocionado, pero también un poco asustado. En el pasado, cuando obtuvo el sistema por primera vez, solo pensó que era una trampa para los transmigradores llegar tarde. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más sentía que había sido arrastrado a un secreto que podría involucrar el secreto más fundamental de este mundo. Por alguna razón, tuvo una idea más. Maldita sea, estoy empezando a pensar que la transmigración en ese entonces está relacionada con esto. Sacudió la cabeza y no pensó más en eso. Lukin había obtenido muchos beneficios del tesoro secreto del ciervo divino. Aparte de comprar uno gratis, una raíz de espíritu celestial que le daría a Wenen, el resto básicamente dependía de él. La raíz del espíritu del cielo de comprar uno gratis solo se le podía dar a Wenen. En la familia Lu, él era el único cultivador con raíces espirituales dobles y superiores, con raíces espirituales de madera como su principal raíz espiritual. Además de las ganancias directas del tesoro escondido, atacar el divino de Airforest fue una misión estratégica muy importante en esta guerra. Aunque no habían eliminado por completo a las bestias demoníacas en el divino bosque de los ciervos, las habían derrotado y obligado a rendirse. Claramente, habían logrado con éxito su objetivo estratégico. Naturalmente, hubo una recompensa por esto. Anuncios de Put Future. Un día, mientras estaba cultivando en la montaña Yuyan, de repente llegó un mensaje del sistema. Has completado una misión estratégica de 4 estrellas.
Eres recompensado con 1283 karma, 2 opciones de intercambio raras de 3 estrellas y una opción de intercambio rara de 4 estrellas. El incidente en el divino de E-Forest fue considerado un evento estratégico de 4 estrellas por el sistema. La recompensa del karma fue muy generosa. Al mismo tiempo, también le dio 3 raras opciones de intercambio. Lukin echó un vistazo. Entre las 2 opciones de intercambio raras de 3 estrellas, una era explosión de vacío y la otra era opción de intercambio de resurrección de 3 estrellas. ¿Eh? 3 estrellas resucitado. Lukin tenía la opción de cambiar por la resurrección. Sin embargo, era una opción de 2 estrellas. El objeto de intercambio de resurrección que había usado para matar a Zhao Zidan también era un objeto de 2 estrellas. Una resurrección de 2 estrellas podría permitirle resucitar durante 6 horas. ¿Qué tenía de especial esta resurrección de 3 estrellas? Lukin lo abrió y echó un vistazo. Resurrección de 3 estrellas. La conciencia del usuario puede regresar al cuerpo físico y resucitar en su estado máximo. Esto continuó durante 3 días. 1500 karma requerido. El efecto fue el mismo, pero el tiempo de resurrección se redujo de 6 horas a 3 días. Además, el karma requerido para el intercambio solo había aumentado en 500. Una resurrección de 3 estrellas era mucho más confiable. Por ejemplo, anteriormente, un 2 estrellas podía revivir durante 6 horas. Las restricciones eran todavía demasiado grandes. Por lo general, una batalla entre cultivadores de alto nivel duraría más de 6 horas. Por ejemplo, estarían atrapados en una batalla de verdadero consumo de esencia, o persiguiendo y escapando. 3 días le permitirían hacer muchas más cosas. De acuerdo con este patrón, Jingluo puede vivir 3 meses después de resucitar como un 4 estrellas. Ahora, Lukin tenía 2 opciones en sus manos. Estaba muy tranquilo. No importa con lo que se encontrara, tendría una habilidad de resurrección garantizada. La otra opción se llamaba ráfaga de vacío. Cuando Lukin vio el nombre, pensó que era una opción de batalla. Sin embargo, cuando abrió los detalles y miró más de cerca, descubrió que no era así. Esta era una técnica de cultivo de tipo técnica, no la técnica de cultivo principal. Técnica de cultivo de 3 estrellas. Explosión de la nada. Las técnicas de cultivo de grado maravilloso pueden permitir a los cultivadores aprender y dominar movimientos que pueden estallar con energía espiritual vacía. Más adecuado para raíces de espíritu del vacío, seguido de raíces de espíritu de agua, no se puede cultivar para otras raíces de espíritu. Anuncios de Put Future. Costo de intercambio. 300 karma. Lukin se rascó la cabeza. Esto obviamente fue preparado para Ming Chao. Los cultivadores individuales con raíces espirituales de agua también podrían practicarlo, pero sin raíces espirituales vacías, sería difícil controlar una gran cantidad de ki espiritual vacío. Al usar este movimiento, el poder sería muy pobre. Sin embargo, el precio de 300 karma no era caro. La investigación de Ming Chao sobre las técnicas de raíz del espíritu del vacío se basó en el autodescubrimiento. Sin la experiencia de sus predecesores, su eficacia para cruzar el río palpando las piedras por sí mismo era aún un poco pobre. Ming Chao no solo podía aprender y usar esta técnica de cultivo, sino que también podía usarla como referencia. Sería de gran ayuda para ella en el desarrollo de habilidades relacionadas en el futuro. El intercambio estaba hecho. Lukin estaba preparado para darle esta técnica de cultivo con raíces de espíritu del vacío a Ming Chao la próxima vez que regresara al bosque árido del norte. Volvió su atención a la última opción rara de intercambio. Mejora de raíz espiritual rara de 4 estrellas. Al ver esto, Lukin ni siquiera tuvo que pensar antes de prepararse para dárselo a su hijo mayor, Lu Chaoxi. Una actualización de raíz espiritual de 1 estrella podría actualizar a una persona con una raíz espiritual de 3 o menos en un nivel. Una actualización de raíz espiritual de 2 estrellas podría actualizar una raíz espiritual triple a una raíz espiritual doble. Las raíces espirituales de 3 estrellas podrían convertir una raíz espiritual doble en una raíz espiritual doble única. En cuanto a 4 estrellas, podría mejorar el talento de uno a una sola raíz espiritual. Para usar una raíz espiritual de mayor grado, el objetivo debe tener cierto talento. Por ejemplo, si uno quisiera usar una raíz espiritual de 4 estrellas para actualizarla a una sola raíz espiritual, el cultivador tenía que tener al menos un talento de raíces espirituales dobles. Sin embargo, el método normal para mejorar la raíz espiritual de uno solo puede usarse en niños menores de 6 años. Los que tenían más de la edad límite no podían ser utilizados.
Además, mejorar las raíces espirituales de uno no podría usarse repetidamente en una sola persona. Había bastantes restricciones. Sin embargo, para la rara actualización de las raíces espirituales, aunque todavía había un requisito para la raíz espiritual básica y no podía usarse en la misma persona repetidamente, como mínimo, se eliminó el límite de edad. Entre los cultivadores adultos del clan, Lu Chaoxi era el único que nunca había usado la opción de intercambio para mejorar sus raíces espirituales. Nació con raíces espirituales dobles de madera de relámpago. Por lo tanto, esta rara opción de intercambio de 4 estrellas solo podría otorgarse a Chaoxi. Era un poco tarde, pero todavía estaba aquí. Hoy, actualizó con 8K, incluido el 4K de ayer. Buenas noches a todos.